Hemos vuelto a Pessoz en Secretos de Asturias, prestosos y prestosas, no podíamos evitarlo, nos encanta este sitio y nos apetecía mucho conocer un poquito más de esta imponente casona que en un principio perteneció al señorío de Mon. Sus orígenes se pierden en el tiempo. Actualmente, desde el siglo XIX, pertenece a la familia Monteserín. Hoy serán nuestros Secretos de Asturias. En 1909, su propietario por entonces y cuyas herederas nos van a atender esta mañana aquí en nuestros Secretos de Asturias, reforma la fachada. Como podemos ver, la propiedad se ostenta en ese letrero que se coloca debajo del escudo original de la familia Mon. Podemos admirar muchas peculiaridades de este típico palacio del occidente asturiano, esta especie de duernu de pizarra y el suelo, la solana de piedra. Vamos a conocer más detalles, más secretos de este palacio precioso, hablando con sus propietarias. Bueno, pues estamos con una de las anfitrionas, son dos hermanas, nos atiende Gela Monteserín Álvarez de Linera. ¿Qué tal, Gela? Muy bien, ¿y usted? Bueno, yo encantada y agradecidos en nuestro programa Secretos de Asturias de la Fundación Caja Rural de Asturias, porque nos atienda. ¿Usted vivió aquí toda la vida? Sí, toda la vida. Yo viví aquí toda la vida. ¿Y cómo era esto? Pues prácticamente igual. Ahora lo que, claro, como era una casa de labranza, pues aquí había conejos, gallinas y cerdos, pero el patio prácticamente era lo mismo. Me cuenta usted que usted vivió aquí toda la vida, pero me parece a mí que aquí ha habido un cambio, porque su abuelo en 1909 cambia bastantes cosas, entre ellas las columnas, ¿no? Esto no era así, este porche, esta especie de galería, ¿no? Era corredor abierto, era un corredor abierto, y él lo cerró y cambió las columnas, y lo que estaba en mal estado, pues él lo fue cambiando a su estilo de aquella época en el cual él vivió. Claro. Bueno, estas son las nuevas, podemos decir, sí, ¿no? Sí, las que puso él. De sección así como octogonal, pero las auténticas son aquellas, que es como una piedra como de pizarra, ¿no? Sí, es pizarra. Algunas se aprovecharon, algunos trozos que estaban defectuosos, ¿no? Para ponerlos en la solana, ¿no? Sí, sí. Eso es un secreto muy prestoso. Bueno, pues es un hombre, Manuel Monteserín, que se enriqueció con lo que se llama el tasajo, ¿no? Sí, también tenía, no sé, barcos o algo así, pero el tasajo era la carne salada. Eso es. Sí. Vamos ahora a hablar brevemente, ahora en un momentito, de este aparato tan curioso que él trajo, porque aquí la luz no llegó hasta los años 40, ¿no? Cuando 47, fíjense, con el salto de Grandes de Select. Él cuando vino, pues la reforma que le hizo a la casa, que estaba en muy mal estado, pues puso también, hizo la instalación de la luz del carburo por toda la casa, en el cual era una luz muy clara. Lo que pasaba era que el carburo también era caro. Claro, imagínese. Y es muy gracioso ver en el suelo la tubería, como es como La instaló por todas, tenía cuadras, bodegas, y toda la casa hizo la instalación con la tubería de plomo. Estamos en la bodega del Palacio, hay que decir ya Monteserín, ¿no? Porque ya, hombre, sería en su época sería también bodega a lo mejor, ¿no? No se sabe, ¿no? Bueno, yo le voy a decir una cosa que no viene a eso, pero cuando en la compra, en la escritura que la fue a hacer en Madrid, el 7 de enero de 1902, pues pone lo que le compra, lo que hay en la casa. Pone casa, pone bodega, pone lagar, entonces ya había, pone cuadras, pone capilla, pone castillo, pone una plaza, la plaza de delante, pone una huerta. Son las cosas que pone, propiedades que tenía. Una panera también. La panera mi madre no la conoció tampoco. Entonces, al haber de Galagar, pues aquí tendría que, se supone que, aunque mi abuelo dicen que puso muchas cepas cuando vino de América, pero antes aquí ya, por la compra, es lo que pone, que compró la bodega, el lagar. El lagar es donde se hace el vino, también. Claro, también. Sí. Gela, aquí estoy con este cacho en la mano, imaginando esos hombres, no sé si mujeres, que bebían ahí todos juntos de sus bocas el vino, que en la época de los ron ya se hacía, porque lo hacían para los monjes cistercienses del monasterio de Villanueva, ¿no? Pero aquí, ¿qué tenemos? Oye, es muy prestoso todo esto que tenemos antiguo,
estas partes, ¿no? Para hacer, y además, sobre todo esta barrica con los aros de madera, ¿eh? Vamos por partes. Gela, ¿esto qué era? Esto era donde se pisaban las uvas. Cuando venían las uvas de la viña, las pisaban aquí, entonces era más fácil porque al salir el caldo, aquí se ponía un baño y al salir el caldo pues les era más fácil ir pisando las uvas. Desde que ya estaba la uva machacada, la pasaban para las cubas. Las cubas. Y en las cubas, después de un tiempo que estaban allí, pues hacían la espicha y después pasaban lo que quedaba para la prensa. Y ahí lo apretaban un poco, mucho no, porque después, si lo apretaban mucho, pues salían peor el orujo. El orujo, no había claro, orujo. el orujo. Y después lo pasaban para el alambique, en donde hacían el orujo. Que lo vamos a ver ahora. Nos llamaba mucho la atención los aros de esta barrica, de este tonel, que son de madera. ¿Qué años puede tener? Pues esto era pues muy antiguo, porque eran los primeros, como se ve aquí, las tinas estas, que ponían los aros de madera, decían que solían ser de la madera de laurel porque doblaba mejor. Muy bien. Y después ya, pues yo esto no lo sé, pero esto muy antiguo, a lo mejor del 800 o algo así, porque en el 900 ya empezaron a poner el hierro, los otros aros. Uno de nuestros secretos prestosos de este Palacio de Monteserín son esas lajas, increíbles lajas de pizarra, de una tanda, ¿no? Porque es de una piedra. Sí. Con esa especie de... Bueno, ¿esto para qué era? Cuéntame. Era para poner... Ahí ponían los jamones, los tocinos, los chorizos, las piernas de vaca, la cecina, y la piedra esa redonda era para que no bajasen los ratones. Y en la bodega, como estaba muy fresco, pues ahí se conservaba bien la carne. Tienen este alambique hidráulico. De cierre hidráulico, sí. Que como tuvimos en la bodega, después de hacer el vino, lo que quedaba pues se utilizaba para hacer el orujo. ¿Y se consumía y se vendía? Bueno, el orujo era más bien para venta. Para propio. Para propio, sí, porque no tenían tampoco, era más bien para... Pero el vino propio. sí. El vino sí se vendía. Hasta la época en la que falleció su hermano. Sí, hace poco. En el año 2003. En el 2003 fue cuando se paró de recoger las uvas y entonces ya que se quedó sin... En el 2003 fue el último año que hubo vino en la cosecha. De casa. Sí, en la bodega. Su abuelo mantuvo este lienzo, esta parte, ¿no?, de la casa como original, ¿no es así? Sí. Ampliando un poquito más las ventanas en su momento. Entonces lo que podemos estar viendo ahora mismo es el muro, la mampostería original, la pizarra de la casa, de aquella casa del siglo XVI. Al XVII. Sí. Y se nota porque estaba toda revocada con una cal que no sé qué, con que la hacían, y se nota muy bien esta torre como es de la primitiva porque tiene esa especie de carga, ¿no? Sí, la carga primitiva de la casa. Bueno, pues estamos ya acabando nuestro programa, pero nos tiene que ya revelar el colmo de los secretos, que es el Castillo de los Moros. Cuente, por favor. Pues dice que data de cuando los reyes católicos, que vino una orden de destruir los castillos de Asturias y de Galicia. Y que entre uno de los que había quedado, que había sido este castillo, por ser uno de los más antiguos, y los favores que los señores de Ron habían prestado a la corona. Y entonces ese no se destruyó. Y estas son las ruinas que quedan. Preciosas esas ménsulas que salen. Sí, que es donde enganchaban el puente elevadizo. Tenemos aquí detrás de nosotros la capilla, ¿no? Que estaba adosada a la casa en la parte norte. Sí. Y era el camino que iba para la iglesia. Y era un camino muy estrecho. Y el pueblo le pidió a mi abuelo que trasladara la capilla para otro sitio para que quedara el camino amplio para la iglesia, el cual él la trasladó al final de la huerta. Y costándole, los gastos fueron todos a su costa. Claro. Y hizo la capilla, el edificio, en 1911. Y los santos son del retablo que tenía en el 1773, cuando bajaron la capilla de San Andrés,
junto al palacio. Sí que hay que hablar brevemente de la despedida del escudo, que es muy original. Ahí está un personaje encaramado en una torre con una especie como de cuerno, como de trompeta, avisando. Dice que el palacio de... Aquí comen, cuando suena el cornón, sí, es así, ¿no? Al son de este cornón comen los señores de Ron. Eso es. Y el que no tenga que comer, que se acerque a la casa, que les dan. Esa es una versión, pero sí, otra versión... y la otra versión es que en el alto del castillo tocaban el cornón para avisar a los jóvenes que había que ir a la batalla a ayudarles a los reyes, bueno, pues en las guerras. Nos quedamos con esas dos versiones. Nos ha prestado un montón estar con usted. Bueno, yo les podía decir más, pero bueno, no, vamos a dejarlo. Ángela Monteserín, Álvarez Linera, un placer, gracias, gracias por abrirnos las puertas de su casa. Y bueno, a los demás, ya saben, el martes nos vemos con más Secretos de Asturias. Hoy nos hemos venido a Pesoz, no se sabe el martes, sorpresa. Nos vemos.